Bueno, comenzamos con el tema del Renacimiento. Voy a seguir el esquema o la estructura del libro para que no os perdáis. Para cualquier duda, pues un correo o por el Classroom mismamente o si queréis cuando volvamos a clase. Bueno, pues estamos en el Renacimiento, que como ya habréis leído en el libro es un movimiento artístico, ideológico, cultural, que va a tener lugar en el siglo XVI, es decir, justo cuando acaba la Edad Media. Recordad que la Edad Media iba desde el siglo V hasta el siglo XV. Es un movimiento que va a nacer en Italia y después se va a expandir al resto de Europa y, por supuesto, a nuestro país, a España. Es un momento de gran expansión económica. ¿Por qué? Porque vamos a tener grandes avances científicos, también grandes descubrimientos. Recordamos que a finales del siglo XV se descubre América y además vamos a tener unos grandes estudios universitarios. En lo que es España, el Renacimiento se va a dar en dos reinados, en los reinados de Carlos I y Felipe II. Esto va a marcar dos etapas, se puede decir, en el Renacimiento español. Una etapa que está mucho más abierta a otras ideas de otros países, que es la de Carlos I, y una etapa que está más cerrada, que además cree que no debe imitar a otros tipos de autores de otros países, sino que debe ser más independiente la literatura. Y pues en la etapa de Carlos I sobre todo vamos a tener una lírica muy volcada hacia el amor, mientras que en la lírica de Felipe II lo que vamos a encontrar es más bien una lírica religiosa, de temas religiosos, pero eso lo explicamos más adelante. Vale, este sería el punto 1, que sería el contexto histórico y social. Paso al punto 2, que sería la cultura en el Renacimiento. Y la cultura se va a ver, el Renacimiento es fruto de la difusión de una corriente de pensamiento llamada humanismo. ¿En qué consiste el humanismo? El humanismo, lo que piensa esa corriente de pensamiento es que a través del estudio de ciertas materias, el hombre puede hacer avanzar a la sociedad. Y de alguna manera esos hombres, cuanto más cultos sean, cuanto más eruditos sean, pues van a ayudar más a la sociedad. ¿Cuáles son esos estudios o esas materias que se van a estudiar en el humanismo? Pues la gramática, la retórica, la poesía, la historia y la filosofía. Yo creo que todas deben sonaros, quizá la retórica no suene. La retórica es el estudio de el buen hablar, de cómo hablar bien, de cómo argumentar bien, es decir, consiste simplemente en hacer que una persona pues pueda hablar correctamente, elaborar discursos correctamente y hablar en público. Bien. Todo esto lo que va a contribuir es que el siglo XVI junto con el siglo XVII sean los llamados siglos de oro, es decir, siglos en los que estas materias están muy estudiadas y eso junto con toda esa expansión económica de la que hablábamos, pues va a hacer que sean unos siglos de mucho esplendor, unos siglos en el que España, en el que nuestro país, pues va a tener mucho reconocimiento desde fuera. También tenemos que darle gracias a que estos siglos se les llamen los siglos de oro, a la invención de la imprenta, que recordamos que en la Edad Media no teníamos forma de imprimir los libros, sino que los propios monjes, los eclesiásticos hacían copia de los libros a mano, y por otra parte, como ya habíamos anunciado antes, las universidades. ¿Y en qué consiste el humanismo? Aparte de estudiar todas esas materias, pues el humanismo tiene una serie de características que además estas características pues se va a ver reflejadas en los textos. La primera característica es que se vuelve a la antigüedad grecolatina. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que los autores admiran muchísimo a los autores de la antigüedad clásica y entonces van a imitar su modelo, ya sea incluyendo mitos en sus libros, o también tomando como modelo su forma de escribir, su pensamiento, sus ideas. Por otra parte tenemos el antropocentrismo.
Recordamos que en la Edad Media lo que había era el teocentrismo. El teocentrismo era una ideología en la que Dios era el centro del mundo y a partir de ahí pues todas las ideas, todo lo que se estudiaba pues giraba en torno a esa idea. Ahora Dios se ve desplazado, aunque todavía realmente Dios tiene mucha importancia y la fe y las creencias religiosas tienen mucha importancia. Ahora el centro del mundo, el centro de todas las ideas va a ser el hombre. Y a partir de ahí, pues la literatura va surgiendo. Vamos a tener una visión muy optimista del mundo. Ahora explicaré el concepto de la belleza. Sobre todo vamos a tener un tópico que es muy importante, que es el tópico del carpe diem. Es uno de los tópicos que os pedí que buscarais. ¿En qué consiste el carpe diem? Carpe diem significa coge el día, agarra el momento, ¿no? Quiere decir que debemos aprovechar cada instante de nuestra vida. Tomad mucha nota de esto porque estar todo el rato con los móviles no es aprovechar el día. Vale, y finalmente vamos a tener la secularización de la cultura. Esto también es algo que quizá no entendáis muy bien. ¿Qué significa secularización? Quiere decir que antiguamente toda la cultura iba ligada a la iglesia, a las creencias religiosas, pero ahora esas creencias se separan de la cultura y eso es lo que llamamos secularización. Ya la cultura no va a estar siempre relacionada con las ideas religiosas. Vale, pasamos a las características de la literatura. Hemos visto las características del humanismo, pero ahora tenemos que ver las características de la literatura, cómo ese humanismo se refleja también en la literatura. Bueno, ya habíamos dicho algo, ¿no? Por ejemplo, la imitación de los clásicos, de los autores clásicos. Eso yo ya lo había explicado, ¿no? Vemos en los libros de estos autores, en las poesías de estos autores, pues vemos mitos, vemos ideas de autores clásicos o modelos de imitación, ¿no? Esto también se va a reflejar, por supuesto, en los temas, porque uno de los temas principales va a ser la mitología. De hecho, os he mandado que busquéis un poema, que es el poema de Apolo y Dafne, un soneto de Garcilaso, pues ahí se ve muy bien reflejado esta mitología. Vamos a tener también el tema del bucolismo. Esto también es una palabra que seguramente no sepáis qué significa. El bucolismo es un tema de amor, pero puesto en boca de pastores. El bucolismo es el tema del amor en el campo. El protagonista normalmente es un pastor que se dedica simplemente a estar en el campo y a pensar en su amada. Y a eso se le llama bucolismo. ¿Por qué vamos a tener tanta importancia en lo que son los temas no solo amorosos, que aquí lo vemos, sino también los temas del campo? Esto tiene que ver con el tema de la belleza. ¿Por qué? Porque si bien he dicho que Dios, las creencias en Dios y demás se ven un poco desplazadas, sigue teniendo mucha importancia. Y hay una creencia que es que Dios, todo lo natural tiene que tener belleza porque está creado por Dios. Entonces, todo lo que haya sido creado por el hombre en la poesía no va a tener cabida, porque no es algo bello. Lo bello solo es lo creado por Dios. Y como la naturaleza es creada por Dios, por eso vamos a tener tantos lugares bellos, tanto campo, todo lo que tenga que ver con la creación de Dios, básicamente. Bueno, y el estilo de esta literatura, sobre todo va a ser un estilo muy sencillo, pero tiene que ser sumamente elegante. Si el estilo es sencillo, elegante, pero no tiene belleza, pues no va a ser Renacimiento. Vale, pasamos a la lírica renacentista, al punto 3. Vamos a tener dos tipos de lírica, la lírica amorosa y la lírica religiosa. Vale, dentro de la lírica amorosa vamos a tener una serie de características. En primer lugar, el análisis del sentimiento amoroso. Es decir, no solo se habla de que una persona está enamorada, se analiza cómo es ese sentimiento de amor en esa persona, ya sea un chico o una chica. Ya os digo que normalmente son los chicos. Normalmente, en boca de un pastor, como ya os había dicho, ¿no? Por el tema del bucolismo, muchas veces suelen ser pastores los que reflexionan sobre su amor.
El locus amoenus, que es otro de los tópicos que os había pedido que buscarais. Bueno, pues el locus amoenus significa en latín lugar ameno. Es un tópico que se utiliza cada vez que un autor utiliza un lugar bello, muy idealizado, para sus poemas, para dar la ambientación a sus poemas. Como ya os había dicho, esto ya pues está muy en relación con la belleza, con el hecho de que Dios crea las cosas bellas y que una de esas cosas bellas es la naturaleza. Vamos a tener una poesía con muchísimos recursos literarios. ¿Por qué? Pues precisamente por eso, porque lo que queremos hacer es embellecer el texto, todo tiene que ser bello. El Renacimiento es belleza pura. Y en cuanto a la métrica, sobre todo lo que vamos a encontrar son muchos endecasílabos y heptasílabos, es decir, versos que tienen 11 u 7 sílabas. En cuanto a los autores, vamos a tener 3 autores que son los más importantes: Garcilaso de la Vega, Gutiérrez de Cetina y Fernando de Herrera. El más importante sin duda es Garcilaso de la Vega, por eso lo he puesto subrayado. Pasamos ahora a la lírica religiosa. Características de la lírica religiosa. Tiene que haber una gran perfección espiritual. ¿Por qué? Porque a través de esa perfección tú puedes unirte a Dios, ¿vale? Es un tema muy tratado en esta lírica religiosa es la manera de llegar a Dios. Y os adelanto que esa manera de llegar a Dios muchas veces a través de la belleza. ¿Por qué? Todo está relacionado. Como ya os había dicho, Dios crea la belleza y por ello a través de la belleza nosotros podemos llegar a Dios. Es decir, ¿cómo van a ser las mujeres en este tipo de poesía? Pues siempre bellísimas, rubias, ojos azules, piel clara, siempre. Una mujer fea no tiene cabida tampoco en estos poemas, porque la mujer tiene que ser bella, para poder llegar a través de ella y de su amor a Dios. Vale, el estilo sigue siendo sencillo y además pues seguimos teniendo endecasílabos y heptasílabos. Os he dicho además que tenéis que analizar un poema que se llama Noche Serena, pues ahí veréis a lo que me refiero con heptasílabos y endecasílabos. Autores que tenemos en este momento, pues Fray Luis de León, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. Bueno, en cuanto a estos poetas os voy ya adelantando que el que más me interesa sin duda es Garcilaso de la Vega. Gutiérrez de Cetina no tiene tanta importancia, o sea que no os centréis demasiado en él. Fernando de Herrera también tiene bastante importancia. Y en cuanto a los autores de la lírica religiosa, están los 3 a la par. Aunque en vuestro libro, Santa Teresa de Jesús no viene. Bueno, de Garcilaso de la Vega sobre todo hay que decir que se dedica plenamente al tema amoroso. Sobre todo dedicado a una mujer que a él lo trastornó totalmente. Porque, bueno, él ya estaba casado, pero se enamora de una chica llamada Isabel Freire y esta mujer lo rechaza, se casa con otro hombre y además después muere de una forma muy temprana. Así que la lírica, gran parte de la lírica de Garcilaso va a ir dedicado a esa mujer. Obviamente de forma muchas veces metafórica, no menciona su nombre, pero menciona episodios de su vida que se ve claramente en los poemas. Y también va a utilizar mucho la mitología, como ya habéis visto en el poema de Apolo y Dafne, o como deberíais haber visto. Gutiérrez de Cetina ya he dicho que no le voy a dar demasiada importancia, está bien que lo conozcáis, pero sin más. Le dan mucha importancia en vuestro libro porque era un autor andaluz, y como estamos en Andalucía, pues hay que darle mayor importancia. Pero bueno, Fernando de Herrera también es andaluz y él también tiene bastante importancia. Pero sobre todo de él me interesa el hecho de que utiliza también mucho el tema amoroso, igual que Garcilaso. He estado mirando el libro y creo que no hay nada realmente que no podáis entender, así que si tenéis alguna duda, ya sabéis, me contactáis. En cuanto a los religiosos, a Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, bueno, pues sobre todo deciros de ellos que se centran plenamente en lo que es el conocimiento de la Biblia, los temas bíblicos, de alguna forma haciendo metáforas también de cómo llegar a Dios a través del amor. Por ejemplo,
San Juan de la Cruz suele hacer muchas metáforas en el que la amada es el alma y el amado es Dios. Entonces, cuando dice que la amada y el amado se unen es porque el alma consigue unirse con Dios. El lenguaje suele ser sencillo, utiliza muchas veces también el tópico del locus amoenus, pero aparte de eso, pues tampoco hay mucho más que decir de ello, de Fray Luis de León, que utiliza mucho los temas de soledad, de la paz, también el contacto con la naturaleza y poco más. Ya os digo que a mí, por ahora, el que más me interesa es Garcilaso de la Vega, y bueno, si tuviera que elegir entre las líricas religiosas, pues quizás Fray Luis de León, pero darle mucha importancia a Garcilaso de la Vega. Bueno, y hasta aquí el tema de literatura, espero que lo hayáis entendido bien, y nada, nos vemos a la vuelta, y si no, pues colgaré más temas de el tema siguiente. Hasta luego.